Evangelio de hoy, viernes 26 de enero de 2024. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4, luego versículos 5 al 10, y finalmente versículos 13 al 17. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel, a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén, y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio, y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer, y le dijeron, es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías, elitita. David mandó a unos para que se la trajesen. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David, estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab, mándame a Urías, elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo, anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio, y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio, con los guardias de su señor, no fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor, y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era, pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retiraos dejándolo solo, para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab, y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David, murió también Urías, elitita. Palabra de Dios. Ha llegado el momento de compartir el salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. La lectura del segundo libro de Samuel nos presenta un pasaje oscuro en la vida de David. Aunque David era conocido por su devoción y valentía, en este episodio vemos una caída significativa. En lugar de liderar a su ejército en la guerra,
David se queda en Jerusalén. Desde la azotea de su palacio, ve a Betsabé bañándose y sucumbe a la tentación de la lujuria. Lo que comienza como una mirada indiscreta se convierte en adulterio, y eventualmente, en un complot para ocultar el pecado. David, en su intento de encubrimiento, envía a llamar a Betsabé, quien queda encinta. En lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones, David maquina un plan para deshacerse de la evidencia. Su orden a Joab para poner a Urías, el esposo de Betsabé, en la línea del frente para que muera en batalla revela la gravedad de la situación. Este pasaje nos muestra la fragilidad humana incluso en aquellos considerados grandes líderes y personas piadosas. David, un hombre conforme al corazón de Dios, sucumbe a las tentaciones y comete graves pecados. Esto nos recuerda la necesidad constante de la gracia divina y la vigilancia sobre nuestras acciones. El Salmo responsorial, en su súplica por misericordia y perdón, refleja el reconocimiento del pecado por parte de David. Aunque había cometido graves errores, David busca la misericordia y perdón de Dios, admitiendo su culpa y arrepintiéndose sinceramente. En contraste, el Evangelio según San Marcos nos presenta las parábolas del crecimiento del reino de Dios, comparándolo con una semilla de mostaza que, a pesar de ser pequeña al principio, crece y se convierte en algo grande y frondoso. Esto nos brinda un mensaje de esperanza y redención, recordándonos que incluso en medio de nuestras caídas y pecados, el reino de Dios sigue creciendo y extendiéndose. La reflexión nos invita a considerar nuestras propias debilidades y pecados, recordando que todos somos propensos a la tentación y la caída. Sin embargo, la misericordia de Dios es más grande que nuestros errores, y la esperanza radica en buscar el perdón, el arrepentimiento y el crecimiento en el reino de Dios. La parábola de la semilla de mostaza nos recuerda que incluso las pequeñas acciones y esfuerzos en el servicio de Dios pueden tener un impacto significativo y fructífero en el crecimiento del reino divino.